día de hoy el motivo de esta videoconferencia o la plática que les propuse se llama Ego, un peligroso juego de roles. Y yo creo que no hay niño que no sea fan, particularmente son niños que, si fueron niños que ahora son gente de mi edad, que han sido fans de Jim Carrey en alguna de sus múltiples películas, ¿no? Posteriormente ya va creciendo uno y se va haciendo fan de los papeles serios que hace, The Truman Show, El Lunático, etcétera. Pero a mí yo creo que lo más relevante de la carrera de ese vato es perder la cabeza. El día que Jim Carrey sufrió una pérdida muy, muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para aislarlo del mundo de la farándula, retirarse un rato y encontrarse espiritualmente, es lo más relevante que le va a dejar él a la humanidad, aún y cuando tiene muchísimas películas muy buenas, no nada más las de niños y las comedias. Y digo lo anterior porque a raíz de este despertar espiritual o este despertar la conciencia que tuvo Jim Carrey, han estado surgiendo muchos videos motivacionales introspección, perdón, eh, en base a speeches que da él o a pláticas o entrevistas, y la mayoría de la gente dice: ese güey está loco, no, se le botó la canica. Y ya no sé si has visto videos de él, pero mucha gente dice: ese güey está loco porque dice que no existimos y que todo esto es una simulación. Lo que la raza no entiende es que él no está negando, a diferencia de muchos otros personas con un despertar espiritual, no está negando tácitamente la realidad física, sino simplemente está dando a entender que es un tanto cuanto irrelevante para el descubrimiento de uno mismo. Esta frase que tengo ahí en la pantalla: solía creer que quien yo era terminaba al borde de mi piel, es parte de un speech que dio en una universidad en la que él estuvo, a la que fue invitado como, pues como maestro, no maestro de ceremonia, sino como le llaman los gringos el keynote speaker, el que da como que el speech de motivación al final de la ceremonia. Y dice, eso es muy largo, pero hay videos cortos en YouTube sobre lo que dice. Está muy chido, la neta, hay partes muy extrañas, pero eh, en cuanto empieza uno a investigar en todo este rollo de qué es el ego, es cuando empieza a tener mucho sentido lo que dice. Para alguien que no está metido en un despertar espiritual, en una crisis existencial, son puras babosadas, ¿no? Pero quiero empezar con esto. Tengo más cosas y voy a hacer referencia a un documental de Jim Carrey, a varios libros que te voy a recomendar, digo, a todo el que nos esté escuchando. Pero quiero empezar con esto. Solía creer que quien yo era terminaba al borde de mi piel, que me habían dado este pequeño vehículo llamado cuerpo desde el cual experimentar la creación. Entonces aprendí que todo lo que estaba fuera del vehículo, o sea, el cuerpo, también era parte de mí. Esto suena como que un viaje de DMT o de hongos muy, muy cabrón, en el cual alguien, ¡pum!, entiende la realidad de la existencia, ¿no? Pero no está tan jalada de los pelos si lo vemos de una manera práctica, desde el punto de vista de una filosofía muy pragmática y este, muy objetiva, más que decir esto corresponde a tal corriente espiritual o a tal corriente del pensamiento. No, no, no. El motivo de esta plática es analizar qué es el ego desde el punto de vista de la psicología, de la teología y hasta cierto punto, sin verme muy pretencioso, de la filosofía, ¿no? Ahora, cuando escuchamos la palabra ego, ha sido tan prostituida y tan usada la palabra egoísmo, que inmediatamente pensamos en alguien que solo piensa en sí mismo, ¿no? Y no está mal decir que eso es egoísmo o egocentrismo. De cierta manera lo es. Sin embargo, el ego en sí, sin meterme en términos muy específicos de psicología y de psicoanálisis, el ego hace referencia dentro de la palabra egoísmo o egocentrismo a aquella persona que se identifica única y exclusivamente con la personalidad de quien es, de quien le conforma y con su parte física. Por lo tanto, alguien que es egoísta se dice que solo piensa en sí mismo. El pedo aquí es, o la pregunta grande, la pregunta para adultos aquí es: ¿qué es el sí mismo, no? ¿Qué es decir, este soy yo, este es Pedro, este es Luis Ángel, este es fulanito de tal? Ese es el juego de roles, o eso es a lo que va toda esta plática. No tanto a decir por qué hay gente egoísta o por qué hay gente egocentrista, eso tiene sus raíces, como muchas cosas, en el trauma. Pero la pregunta aquí es: ¿qué demonios es el ego? ¿O qué es lo que nos hace identificarnos como yo soy esta persona, me identifico con estos rasgos, tengo tal tipo de personalidad, ¿no? Allá va esta plática. Ahora, aparte de Jim Carrey, su despertar espiritual y toda esta lo que era, digo, altamente recomendable el documental Jim and Andy, hay otra cosa que eh,
que me gustaría platicarte. Hay otra fuente a la que quiero acceder a través de esta conversación. Y tiene muchísimo que ver con lo que decía en la plática anterior sobre Jung y la sombra. Tiene mucho que ver con lo que platicábamos de la voz que escuchamos dentro de nuestra cabeza. Se nos ha condicionado, se nos ha educado para creer que la voz dentro de nuestra cabeza es nuestra voz y esa es nuestra personalidad, esa es nuestro personaje, ¿no? El que estamos utilizando aquí. Ahora, dentro de los múltiples estudios psicológicos, tanto de Jung como de Freud, como de Molly, como de muchos otros grandes estudiosos de la psicología, se trata como que hacer un mapa mental, literal, por más que se escuche redundante, sobre la constitución de la conciencia. Quiero poner primero, voy a empezar de lo más complicado a lo más sencillo. Casi siempre cuando daba clases me gustaba hacerlo de esa manera porque si logramos de entrada enfocar toda la atención en algo complicado, lo que es más sencillo se nos va a quedar de una manera más eh, duradera. Entonces voy a ponerte aquí el mapa mental de Jung. Aquí está. Este señor era, digo, como decía en la plática anterior, era tremendamente cabrón, toda una vida y todo un genio dedicado al estudio de nuestra constitución psíquica. Y por eso empiezo con lo más complicado, ¿no? Porque Freud, a pesar de que era también una pistola, tenía una manera un poco más simplificada de hacer referencia a esta estructura de la psique. Pero la de Jung es la siguiente. Dame un segundo para ponerla aquí. Muy bien. Para Jung, esto compone un mapa de la psique en la cual intervienen todas las partes de uno mismo, la que identificamos como nosotros mismos, la personalidad que le exponemos a los demás, que era lo que platicaba en la conferencia, bueno, en la videoconferencia anterior, perdón, que es la personalidad o la parte de la luz que le damos hacia los demás, y le llamaba la persona. Eh, la parte que escondemos a los demás y la que tememos aceptar de nosotros mismos, la sombra, como platicábamos, y la partícula más ínfima de conciencia, la ánima o animus, era aquello lo que él literal le llamaba ánima porque hace referencia al alma, ¿no? A lo elemental de nosotros mismos, la vida detrás de la vida. Todo esto rodeado de la conciencia, o lo que nosotros llamamos conciencia, que es la atención dirigida a un propósito o un objeto determinado, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Hablar del inconsciente colectivo es cabroncísimo, no lo abarcamos en 2, 3 horas y necesitamos estudios muy perros. Es algo muy chido y espero eventualmente tener la capacidad para platicarlo en una de estas videoconferencias. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que compete al individuo en sí, no en cómo interactúa con el inconsciente colectivo. El sí mismo, el id, como llamaba Freud, es lo que compone quienes somos nosotros a un nivel mental. Ahora, no es simplemente yo quien está consciente de esta conversación y quien está hablando. Y no es tampoco nada más la personalidad que damos ante ciertos círculos ni lo que nos escondemos. Es un conjunto de todo. Ahora, esto es tremendamente complicado, pero la parte que compete a esta plática es la del ego. Si estamos ya haciendo una división entre distintas partes de nuestra psique, el ego, dice Bruce Van der Kolk, otro psicoanalista muy fregón, que el ego es la parte, o se caracteriza por estar, si pudiéramos situarlo dentro del cráneo, está en el neocórtex prefrontal, que es la parte racional de nuestro cerebro, es la que toma decisiones basadas en la lógica y en la practicidad y en todo el conocimiento acumulado dirigido hacia un propósito. Entonces se relaciona el ego con la parte racional. Por otro lado, otra división del cerebro, si es que se puede llamar división, porque es muy arcaico decirlo como una división, ya que todo está compenetrado en sí mismo y todo tiene funciones conjuntas, pero es la parte límbica o la parte emocional, por decirlo de una manera todavía más popular, de nuestro cerebro. Es aquella que recoge los impulsos del exterior a través de los sentidos y los traduce, antes de que nos demos cuenta racionalmente, los traduce en amenaza, en confort, en peligro, en supervivencia, etcétera. Esa parte se le llama la parte límbica. Y hay otra todavía más primitiva, o es la que compartimos con los reptiles, pues se llama la parte reptiliana del cerebro. Es aquella que se encarga de cuestiones autónomas, ¿no? Respiración, digestión,
reacciones de defensa de bajo ciertas circunstancias en las que las glándulas suprarrenales tienen que hacer su trabajo y secretar adrenalina, etcétera. Entonces, esas tres partes son de una manera física de como que cortar el cerebro y decir, esto sirve para esto para esto y esto para esto. Si unimos esta parte o esta división física con la interpretación psicológica y psicoanalítica de Jung, de Freud y de todos los demás, el ego, como decía ahorita, está centrado o tiene su casa en esta parte de nuestra cabeza, ¿no? En la parte racional y lógica, que es la que nos dice, eso está mal, o actúa de tal o cual manera, o adecúate a esta situación en base a este tipo de personalidad. Pero si ese es el ego el que está diciéndonos de qué manera protegernos o de qué manera racionalizar, quién es quien le escucha detrás o quién es quien está escuchando la voz de la razón. Ese es, según la teoría del psique de Jung, ese es el self o el sí mismo, quien escucha la voz del ego, quien recibe el impulso de la parte límbica del cerebro. Esa es, como quien dice, nuestra verdadera esencia, ¿no? Lo estoy haciendo de una manera tremendamente, que no le hace justicia a los estudios de Jung o a los estudios de Freud, pero es para hacerlo de una manera práctica, para tratar de explicarlo en menos de 40 minutos, no 45 minutos. Ahora, volviendo a lo que es llamar a una persona egoísta, alguien que está constantemente pensando únicamente en sí mismo o egocentrista. ¿Qué tiene que ver entonces con esta despersonalización de decir, no soy el ego? El ego es una voz dentro de mi cabeza que yo estoy escuchando y que yo le estoy poniendo atención y que me protege de ciertas situaciones. Dentro del mundo de todos estos gurús espirituales, de todos estos coaches motivacionales que le dicen a la gente, está en el presente, mantente en el presente, y la madre, todo lo que es muy cierto, ¿verdad? Pero eh, a veces se populariza además. Dentro de todo esto hay algo que se les olvida mencionar sobre el ego, porque dicen, uno de los autores que decía el otro día, de hecho aquí tengo el libro para volverlo, digo, tú no estabas con nosotros, pero para enseñártelo, este libro, este autor, Eckhart Tolle, habla de cómo el enemigo de la felicidad o el enemigo de estar en el presente es el ego, y dice que el ego es una construcción dentro de nuestra psique que toma tanta personalidad y tanta fuerza que nos hace creer que es nosotros, nos hace creer que tal o cual cosa es nosotros, y te dice, tú te identificas como este tipo de persona, ¿no? Y toma mucho poder de hacernos creer que estamos divididos y separados del resto de la gente. El ego, según Eckhart Tolle y muchos otros filósofos espirituales, el ego es lo equivalente a decir el diablito en nuestro hombro, ¿no? El que está diciéndonos, no eres suficiente, te va a pasar algo malo, no se te van a correr el trabajo, necesitas esto, necesitas aquello para ser feliz, y es el que nos está privando constantemente de disfrutar el aquí, el ahora, y de darnos cuenta que no somos esa voz. Toma tanta fuerza a través de la división, de crear divisiones entre los demás y nosotros. Toma tanta fuerza que nos hace creer que somos un ente separado de la sociedad, y te da características, ¿no? Tú eres así, tú eres diferente a los demás por esto, y tanto cosas buenas como cosas malas. Tú eres diferente a los demás porque eres mejor en esto, o tú eres diferente a los demás porque no vales madre, ¿no? Entonces, el ego va creando esta voz dentro de nuestra cabeza y se piensa en cuestiones espirituales, muchas corrientes espirituales, principalmente de Occidente, que son las más palurdas, se piensa que ese es el diablo, ¿no? Que es el que nos está susurrando a través del cerebro y diciéndonos múltiples cosas, haciendo que nos fijemos en cosas materiales, de ahí viene lo del egocentrismo, etcétera. Pero en realidad es todavía más sencillo. Toda esta gente que dice que el ego es el diablo, y digo, respeto mucho a este vato, a Eckhart Tolle, y dice cosas muy chingonas, pero lo que se les pela, o a lo mejor no se les pela, pero no le dan suficiente atención, es que el ego es una respuesta mecánica de nosotros mismos, es parte de nosotros mismos. Jung lo sabía, Jung lo decía, es parte de nosotros mismos, y nosotros tenemos que saber hacerle caso cuando es conveniente hacerle caso. El ego es una respuesta de alarma, el ego es una respuesta de supervivencia que nos dice, aguas, por ahí no. Por eso casi siempre el ego puede tomar una forma negativa, de ser alguien pesimista, alguien depresivo en demasía, o alguien totalmente negativo en todos los aspectos de la vida, porque es una reacción de protección. El ego es la parte racional de nosotros que siempre tira hacia el mal o siempre tira al negativismo para protegerse, para proteger su existencia como ego, pero también para protegernos a nosotros, porque es como si fuéramos un huésped de un virus nosotros, ¿no? El ego es el virus, nosotros somos el huésped. Si nosotros nos matamos o dejamos de tener el virus pierde y perdemos nosotros. Entonces es una respuesta de protección para sí mismo.
Ahora, ¿cuál es la bronca aquí o qué es lo relevante del ego para bien y para mal? Hay que aprender, al menos se dice eso en todas las corrientes que se han mencionado en esta plática y en la anterior. Lo que hay que entender es que no hay que pelear en contra del ego, hay que entenderlo como una herramienta dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra psique, que nos puede ayudar a, a sortear cosas malas, pero la cual puede también ser nuestro propio tirano. Se dice que la mente es el sirviente más fiel o el tirano más cruel. Entonces, si permitimos que el ego dicte las decisiones dentro de nuestra vida, siempre las va a dictar desde el miedo. Sí, ¿por qué? Porque se está protegiendo a sí mismo, ¿no? Tanto su existencia dentro de nuestra cabeza como la existencia del huésped que somos nosotros. El ego debe ser un consejero para ciertas cuestiones que merecen el raciocinio y la lógica, pero no debe dictar todas las decisiones porque nos va a hacer pensar que estamos solos, pobres y desamparados en un mundo que no nos entiende y del cual no somos parte. Ese es el trabajo del ego. No hay que satanizarlo, pero hay que saber despersonalizar, es decir, esa voz negativa no es la mía, es una reacción para protegerme a través de la lógica extrema, ¿no? Por decirlo de una manera. Dentro de todo este desmadre y dentro de toda la versión que hago de este autor, te voy a mostrar otra imagen que tiene que ver con él. Ese libro es buenísimo y el de El poder del presente también está chido. Ese está un poco más espiritual y más pop, pero también es muy bueno. Si pudiera yo resumirlo, de qué se trata ese libro, qué es lo práctico, porque pues te puedes decir, es un libro muy bonito y dice tal cosa y la madre, y pues mejor ve un video del resumen de él o léelo, ¿no? Si es que quieres saber de ese libro. Pero si yo te pudiera decir a mí qué me dejó, qué es lo práctico que puedo sacar de este libro, todos los libros de autoayuda y de espiritualidad tienen que tener un consejo práctico, no puede ser nada más ánimo, porque entonces pues no sirve para una chingada. Entonces, lo importante de ese libro yo te lo puedo compartir con una sola imagen y la imagen es esta. ¿Qué hacer entonces en contra del ego? ¿Qué hacer para volver al presente, para que el ego no dicte tus decisiones y te mantenga agachado, por decirlo de una manera? Hay que recordar tres cosas. Y con esos tres conceptos se cuenta que Eckhart Tolle resume lo práctico de este libro, Una nueva tierra. Y son los antídotos contra el ego. Como, él es muy extremo y dice que hay que eliminarlo porque es un cáncer, ¿no?, dentro de nuestra cabeza. Pero no, hay que saber domarlo, más bien, digo yo. Los antídotos contra el ego son tres: no judgment, no attachment, no identification. No juzgar, no apegarse o no anclarse y no identificarse. Y la explicación detrás de estas tres cosas, el no juicio, el no apego y la no identificación, es que esas son las tres armas, juicio, apego e identificación, son las tres armas más útiles de las cuales el ego se sirve para aislarse de los demás y para crear una personalidad y decirte, tú eres esto y esto está bien. Los demás son esto y esto está mal. Esto te define, lo que tienes te define, tu carro te define. Tú te identificas como una persona de tal sexo, de tal nacionalidad, con tales ideas. Este eres tú, este eres un tú apartado del resto de la gente, ¿no? Entonces, a través del no juicio, aprendemos que la vida no es buena ni mala, que el ego nos dice qué es bueno y qué es malo porque es un mecanismo de defensa, pero la vida no es mala, la vida simplemente es. Nosotros decidimos si lo que está sucediendo nos va a servir de aprendizaje, lo soltamos, nos dejamos ir, o en realidad nos vamos a clavar con ello y enjuiciar a alguien y decir, esto está mal, tu estilo de vida está mal, la vida que tengo está mal, la persona que soy está mal. ¿Quién te dijo? ¿O es suficiente o no es suficiente? Esta vida que tienes no es suficiente. ¿Quién dijo? ¿Quién está emitiendo ese juicio? ¿Eres tú o es el ego que está tratando de protegerse y de jugársela, play it safe o jugársela muy a salvo para que no te pase nada? Entonces, primero que nada, no emitas un juicio de las cosas. Depersonalízate de la voz del ego, de la situación, vela desde un plano más amplio y di, nada es bueno ni malo, la vida simplemente es. Ese es el primero. No attachment, el no apego. El ego te hace creer que la personalidad que tienes y que adoptas hacia los demás y hacia ti mismo cuando estás solo, ese eres tú, esa es tu personalidad y eso es todo lo que hay. Y dentro de la dicotomía cuerpo-espíritu, dentro de la dicotomía de la religión de que la carne es mala y el espíritu es bueno, arraiga mucho esto dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras generaciones. Tú eres esto que estás viendo en el espejo y nada más, carnal. O tú eres lo que yo te prometo que vas a hacer cuando te mueras, en caso de la religión, y nada más. Mientras, toda tu carne es pecadora. Entonces, ese apego a las cosas nos hace pensar
que solamente teniendo tal puesto, tal religión, tal estilo de vida, solo así vamos a definirnos a nosotros mismos. La campaña publicitaria de cualquier producto que haya en el mercado ahorita es sé diferente, sé especial. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de ser diferente? ¿Quién te dijo que ser como los demás está mal o que ser parte de los demás está mal? Es que no es suficiente, no hay que ser mediocre. No, no, señor. El apego a las cosas es otra de las armas que el ego utiliza para decir, tú eres esto que tienes, tú eres esta vida. Tenle miedo a la muerte porque tú eres esta vida y acabándose te apagas y no sabes qué hay después, ¿no? Entonces, ese apego no es nada más a lo material, sino a la vida en sí. Desapégate y quítale poder al ego de decirte, cuidado, uy, te va a cargar la fregada, o si no tienes, no eres. Entonces, esa es la segunda arma para quitarlo. No te apegues a nada, ni material, ni idealista. Y por último, y muy eh, pegado con los demás, es no te identifiques, no identification. Y esto puede sonar como una manera de volverte loco, pero juega el papel cuando tengas que jugarlo, pero no digas, yo soy esta persona, yo soy exclusivamente esto, me identifico con tal ideal, me identifico con tal nacionalidad. Sí, naciste en un lugar, pero no por eso va a dictar quién eres. Sí, tu familia es de cierto estilo, pero no por eso tienes la vida completamente trazada y no puedes cambiar de ideología, de religión, de lugar de residencia, etcétera. No te claves, no te identifiques con cierta cosa. En cuanto a nosotros vemos algo en los demás que nos parece mal, que estamos emitiendo el juicio de que está mal, es el ego diciéndonos, eso es algo que está mal, y como en el fondo la sombra se identifica con ello, tiende a rehusarlo y a renegar de ello, ¿no? Eso está mal, ¿por qué? Porque estás proyectándote hacia los demás, estás proyectando, eso me parece mal porque lo tengo dentro de mí y no me hace estar tranquilo, ¿no? Me identifico con eso, por lo tanto voy a negarlo porque me da pena. O de manera positiva, me identifico con eso, voy a afiliarme a eso, voy a afiliarme a una idea y a creerme que eso es lo único que hay. Entonces, el ego utiliza el juicio, el apego y la identificación para decirnos, este eres tú, esto que está dentro de este cuadro es lo que tú eres y hasta ahí. No le juegues más porque puede afectar al ego, ¿no? Entonces, esa manera de encerrarnos, como decía anteriormente, es una manera de protegerse, pero también nos mantiene o tremendamente deprimidos o tremendamente, eh, ¿cómo podría decirlo? Con la sensación de que estamos solos. Soy yo contra el mundo. Yo soy yo y el resto, lo que, como decía Jim Carrey en la frase que te puse ahorita, yo pensé que los límites de mí mismo era solamente hasta mi piel. Y eso suena tan, tan normal y tan lógico porque nos han dicho hasta el cansancio. Dijo, este es usted, esto que está viendo en el espejo es usted y nada más es eso. Es muy, muy difícil, o al menos yo lo he considerado tremendamente difícil. Sin embargo, por ahí va. Entender una frase de Alan Watts. Alan Watts fue un filósofo, escritor y estudioso de teología, que decía que en realidad nosotros no somos individuos separados que se van conociendo, encontrando y chocando uno con otro, ¿no? Y tratando de llevarse bien. Somos en realidad una sola progenie, una sola chispa divina, si lo quieres ver desde el punto de vista teológico, que tiene la capacidad para experimentarse a sí mismo a través de varias conciencias. No es la manera en la que el universo se conoce a sí mismo. Suena fumadicísimo y lo es si no estamos acostumbrados a filosofar respecto a la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, hay preguntas aquí sobre estos tres antídotos de Eckhart Tolle contra el ego. Dígame. Sí. Ok, ok. Claro. Yo creo que esa es la pregunta, la respuesta disfrazándose de preguntas. Escucha ahí, mamón, pero ahí te va. Eh, ¿Qué nos protege una vez que nos deshacemos del ego? ¿Sobre qué estamos parados una vez que nos deshacemos del ego? Si es suponiendo que tenemos este momento eureka y ya no tengo ego, que está cabroncísimo y se supone que pues no deberíamos deshacernos de él
en su totalidad, sino aprender a ponerle mute a la voz del ego de vez en cuando. Eh, pero precisamente esa pregunta, la de qué me sostiene, porque necesito de esta personalidad, necesito del juicio del bien y el mal, necesito de la identificación de quién soy, si no me voy a volver loco la madre, ¿no? Y de esto hablaba el vato este que te digo, Alan Watts. Hay un libro que se llama El arte de ser Dios y habla muy, muy chido de esto, que después te lo pasaré. Y dice, la bronca del ego o el engaño del ego es hacernos creer que la única manera de estar seguros es teniéndolo. Ahora, seguros en contra de qué? ¿Miedo a quién? ¿Qué tipo de, o a qué nos referimos cuando decimos inseguridad sin el ego? Si no tengo mi identificación de personalidad, ¿quién soy? En primer lugar, si mantienes esto de quién soy, sigues bajo el precepto de que eres un ente separado de los demás y pobre de ti si no tienes una identificación. Si sigues pensando que no soy nadie sin la personalidad que he forjado a través del tiempo, entonces lo siento, pero nunca te vas a liberar del ego, nada más está haciendo como que está callado, pero sigue ahí, ¿no? Y decía Alan Watts, decía, el problema del hombre es que el hombre sufre porque se toma demasiado en serio lo que los dioses hicieron por diversión. ¿Quién te dijo que una vez, o quién nos dijo, porque es algo muy normal, no nada más te pasa a ti, yo creo que es propio de este tipo de crisis existencial y de estas preguntas filosóficas. Pero ¿quién te dijo a ti que eliminando al ego vas a estar inseguro o que no va a ser suficiente lo que queda después del ego? Porque teóricamente, detrás de toda la teología que Alan Watts y que Eckhart Tolle dicen, una vez que te despojas de él, queda lo que en realidad es. Y eso que en realidad es la conciencia máxima o la conciencia suprema viendo a través de unos ojos humanos, ¿no? Entonces, una vez que no lo tienes, porque todas las preocupaciones nacen de esto de que no soy suficiente. ¿Quién dijo? ¿Para quién no eres suficiente? Para la idea del ego. Entonces, una vez que el ego se elimina, también se elimina la incertidumbre de qué tengo que hacer. No tienes que hacer nada salvo existir y experimentar. Si es que en realidad queda, después de quitar el ego y todo lo demás, queda la chispa divina de conciencia o esta conciencia suprema, entonces no hay nada por hacer. Todo está hecho y queda únicamente participar dentro de este circo que se llama existencia en el plano físico, ¿no? Es algo mamadísimo, fumadísimo, sin embargo es algo con lo que tenemos que coquetear, es una idea con la que se tiene que coquetear. Si en realidad no hay ego, en realidad tampoco hay protección. ¿Pero protección de qué? ¿El peligro es cuál? Perderse. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Ahora, hablando precisamente de esto, qué bueno que se va encaminando solo la plática hacia allá. Eh, te hablaba del autor, filósofo, escritor, gurú, hippie, Alan Watts. Te voy a poner aquí de cierta manera, no resumen, pero unos bullet points de un libro que tengo de él que se llama El arte de ser Dios. Un segundo. Muy bien. Dentro de ese libro, déjame que sea la portada porque digo, nadie me está pagando esta promoción que les estoy haciendo y no la necesitan, ¿verdad? Porque son autores chingoncísimos, pero quiero compartirte porque soy ñoño y me gusta lo que tengo, ¿no? Porque me estoy identificando con la personalidad de este ñoño que lee mucho, pero pues, no hay de otra, es una herramienta, ¿no? La personalidad. Ahí está, El arte de ser Dios, Alan Watts. A grandes rasgos, y dentro de todos los videos que puedes encontrar de este güey en YouTube, a grandes rasgos, el libro, El arte de ser Dios, y muchos de sus videos radican o tienen su pivote en una idea que él llama el actor cósmico. A grandes rasgos, el actor cósmico es lo siguiente, son estos bullet points que te digo que son tanto del libro como de los videos. Todos, la totalidad de la existencia es una sola, no somos varias cosas, o sea, la luna no está separada de ti, y si te pones a verlo desde un punto de vista de un microorganismo, vamos a suponer un virus, o no sé, hasta una célula, tú dices, esta es la célula y puedes mencionar sus partes, pero que menciones sus partes no quiere decir que no sean parte de la pinche célula, ¿verdad? O sea, que tengan sus funciones, no es como que la mitocondria diga, yo soy una mitocondria y los demás que están alrededor mío pues no son nada, o sea, los conozco a los güeyes, pero no son yo. No, güey, sí eres una célula y esa célula forma parte de un tejido, etcétera, etcétera. Entonces este vato dice, no somos entes separados, somos una sola cosa, un solo organismo que se llama mundo, tierra, cosmos, etcétera.
Y ese solo organismo es Dios. Todo es Dios. Dios no es separado. Dios no es una deidad ajena que nos creó. Pero ¡pum! Ahí está. Ahí nos vemos, güey. Voy al cielo, ¿no? A la chingada. Tampoco somos víctimas de una equivocación. No somos producto de una coincidencia. Somos Dios. Todos. Todo es Dios eh, jugando a perderse. Esa es la clave del actor cósmico. Dice este cabrón que Dios entonces, imagínate que tú tienes el poder supremo de todo, tú eres Dios omnipresente, omnipotente, todo, tienes todas las respuestas, eres todo, cabrón. Qué pinche aburrido, ¿no? A grandes rasgos. Qué aburrido tener control sobre todo y verlo todo. Entonces, eventualmente, este aburrimiento de Dios, de la deidad suprema, o del todo, dice, ¿qué chingados? Voy a jugar a olvidar que soy Dios. Y dices, ay, güey, este vato sí era un hippie, ¿no? Tremendamente fumadote, güey. Pero dices, bueno, vamos a, como dicen los gringos, let's indulge, vamos a jugar con la idea, ¿no? Dios se aburre y juega a olvidar nada más para ver qué pedo, para ver cómo se siente no ser él. Y empieza a crear estas subdivisiones de sí mismo o estas aperturas de sí mismo a través de lo que llamamos alma o conciencia. Y empieza a interpretar papeles en los cuales no está controlado. Dice, ok, voy a vivir una vida, no sé, de una persona sumamente exitosa y famosa y pum, me la pasé bien chingón, todo me salió bien, todo fue perfecto. Qué aburrido, cabrón. Ahora quiero jugar a ver qué se siente perder, güey. Quiero jugar a ver qué se siente batallar. Mínimo para que yo sé que al fin y al cabo soy yo y cuando me muera, pues no me muero yo, se muere el avatar que estoy tomando o la forma que estoy tomando. Es nada más un juego, es un sueño. Y ese es para Alan Watts el actor cósmico. El actor cósmico es Dios, somos nosotros, hasta cierto punto, viviendo una personalidad a la vez para ver qué se siente jugar de este personaje ahora. A ver qué se siente ser Luis Ángel Ortega hoy y ser una persona de Chihuahua que sea así y tenga tales dificultades y etcétera, etcétera. Ahora voy a ver qué se siente ser un, no sé, un ingeniero biomecánico en Alemania, cabrón, a ver qué se siente. Entonces, Dios está, como la naturaleza del tiempo para nosotros, por la caducidad de nuestros cuerpos, es lineal, para nosotros empezamos a decir eso y dices, no mames, güey, estamos hablando entonces de vidas anteriores, vidas pasadas. No, no, no. Para nosotros es necesario conceptualizarlo de manera lineal porque pensamos que eso es todo lo que hay, tiempo lineal. Pero si Dios dentro de su infinita chingonería dice, mi madre, yo puedo experimentar todas al mismo tiempo, a través del tiempo, por mis huevos, ¿no? Porque se supone que eres Dios. Entonces Dios es el actor cósmico que se aburre de tener todas las respuestas y juega a ser individuos, nada más para experimentar su creación a través de cada uno de ellos en base a circunstancias distintas. Entonces, por ende, si Dios es el actor cósmico que juega a olvidarse que es Dios, como dice en este libro, Dios juega a olvidar que es el mismo. Interpreta papeles mortales de manera simultánea nomás para ver qué onda. Somos todos entonces parte de una misma cosa y somos una de las aperturas a través de la cual la conciencia del universo se experimenta a sí mismo. ¿Para qué chingados? En mi libro, en el que yo escribí, no es este que tengo aquí, digo, entonces, que le expliquen eso a la gente de Medio Oriente, ¿no? Que está en constante guerra, perdiendo a su familia, que le expliquen eso al niño, no sé, en tal país africano que se está llevando la chingada de malaria o de hambre, y dan una explicación, eventualmente en este libro, da una explicación del por qué Dios se permite a sí mismo este tipo de sufrimiento. No vamos a entrar en ello ahorita, pero a lo que se refiere o lo que trae a colación este tema de Alan Watts es que el ego es el que nos hace decir, tú eres Pedro Lucero, individuo, punto y aparte de los demás. Vas a esforzarte por vivir con los demás y por ser exitoso, porque solamente si eres exitoso vales. Y volvemos a lo que decía en la otra diapositiva o en la otra imagen, el otro autor, Eckhart Tolle, que decía, attachment, judgment, identification. Esas son las armas del ego. Entonces, solo eres, el ego te dice, solo eres Pedro Lucero si tienes tales o cuales tipos, rasgos de personalidad. Eres un vato barbón con lentes que es esto y esto es lo otro. Y tus aspiraciones en la vida te van a definir. Y las cosas que han pasado en tu pasado te van a marcar y vas a seguir siendo de esta manera. Entonces, ese es el juego del ego. Ese es el juego de los roles que estamos jugando constantemente. Ahora, ¿quién tengo que ser, cabrón? Ahora, ¿quién tiene que ser esta personalidad que fabriqué? Si es que en realidad soy Dios personificando un güey, pues estoy harto, ¿no? Porque este güey está bien panzón, se mantiene jalando cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es o qué es lo, dentro de toda esta filosofía fumadísima de Alan Watts, Eckhart Tolle y de Jim Carrey, qué es lo práctico de esto? ¿Qué podemos sacar de manera de
este es el resumen que me puede servir, independientemente si en realidad vivimos en una simulación y somos Dios jugando a ser el actor cósmico. Independientemente de eso, eso nos vale madre porque no lo vamos a saber hasta que nos muramos. ¿Qué es lo práctico de aquí? ¿Qué crees tú que puede ser lo más relevante de analizar el ego, su función, su origen y los roles que juega dentro de nuestra vida? ¿Qué crees tú? Muy bien, excelente. Me gusta mucho. Yo me iba a ir todavía a lo más objetivo, seco y no sé, de profe, ¿no? Pero eso que estás diciendo, esa filosofía de que entonces no hay a dónde caerme, no hay peligro por el cual temer, porque el peligro también es parte de mí, cabrón. Si yo en realidad soy Dios jugando a ser individuos, me deshago del ego, ya no necesito, porque entiendo quién soy en realidad, entiendo la naturaleza de mi chispa divina o de mi conciencia suprema, y me la pela el mundo, ¿no? O sea, me la pelan las vicisitudes, sé que eventualmente esto es un papel que yo escogí, y cuando se acabe el papel, cuando se baje el telón, voy a despertar y voy a decir, ah, qué chingón, estuvo chido ser Luis Ángel, ahora quién voy a ser. Eso es prácticamente lo que estás diciendo, ¿no? Que no hay a dónde caerse porque es parte del vivir. Como dices tú, ahora sí ya no estoy tomando decisiones en base al ego que me está tratando de proteger y protegerse a sí mismo. Estoy tomando decisiones en base a, o con base en, vivir, por la misma experiencia de vivir, por la misma experiencia de experimentar la realidad. Eso suena fumadísimo y no lo vi venir de ti, pero qué chingón que tengas esta bipartición dentro de tu standpoint o tu punto de vista. Ahí te va lo que yo, digo, yo también creo eso, pero ahí te va lo que me parece todavía más pragmático y me gustaría dejar al resto de la gente que nos escucha con esto. Lo más práctico que se puede sacar de este análisis del ego, tanto del punto de vista psicológico como el teológico, espiritual y la madre, y filosófico, es si en realidad no soy el ego y el ego está jugando roles, independientemente si existe el espíritu, el alma y somos Dios y la madre. Vamos a suponer que no existe Dios, no somos nosotros Dios y no hay nada después de la muerte. ¿Qué es lo más relevante que puedo sacar de aquí del ego? Es no soy la voz dentro de mi cabeza y los roles que estoy jugando tengo que basarlos no nada más en esa voz que me alarma y que me dice, aguas, no hagas esto, porque esa voz está basada en el miedo por la supervivencia, ¿no? Tengo que tomar decisiones de vida y adoptar roles en base a esa madre, tomarlo como un referente, pero de personalizarme de él, salirme del ego y decir, no soy yo, esta es una de mis herramientas. El ego es una de mis herramientas que voy a tomar, pero no es el único que voy a escuchar. Lo tomaré en cuenta si en caso dado necesito la lógica y el raciocinio. Pero, ¿qué hay aparte de eso? ¿Qué otro sentimiento, qué otro impulso emocional me está diciendo otra cosa? Ahora sí, o lo que se llama dialéctica, que es no nada más existen opción A y opción B, sino opción C, que es quien toma la decisión, ¿no? Detrás de estas dos, quien las sopesa y dice, ok, sí tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con esta actitud recurrente dentro de mí o con este trauma que está dictando lo que el ego me dice, pero también tengo que tomar en cuenta la otra parte de mí de voluntad que quiere vivir y experimentar tal o cual cosa. Para mí, en una frase es, no eres el ego, no debes matarlo tampoco, pero debes tomarlo en cuenta solo cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque por más que queramos ser espiritualmente avanzados y decir, ah, no necesito el ego, yo soy Dios, todos somos Dios, besémonos y vivamos en armonía. No, güey, tienes que seguir viviendo en una sociedad que no piensa lo mismo que tú y que no está ahí. Tal vez tú estés ahí, que lo veo muy cabrón, pero tal vez una persona llegue a estar ahí, pero tiene que seguir lidiando con el resto de la gente. Sigues ocupando una realidad física, sigues ocupando como decía Jim Carrey, este avatar. Entonces, si lo sigues ocupando, a menos de que estés tan pirata como para quererte tronar la cabeza y decir, quiero volver a casa, quiero volver a Dios. No, no. Sigues en esta vida y por algo estás en esta vida. Si existe un propósito divino ulterior, el propósito de esta existencia tiene que existir y tal vez sea aprender, ¿no? O ayudarle a los demás a aprender. Pero si no, mínimo ya estás aquí, sigues ocupando este espacio físico y como tal eres parte de una realidad que debes respetar y que debes aprender a sortear. Si el ego te permite sortear esos obstáculos a través de una advertencia,
chido. Pero si dejas que controle tu vida, esta existencia física va a ser miserable y la va a dictar el miedo, no el amor por vivir. ¿Estamos? Excelente. Quiero cerrar esta pequeña sesión ya es que empezamos con una frase de Jim Carrey, ¿no? Aquella de, solía pensar que mi existencia estaba en los límites de mi piel nada más. Dentro de ese speech que dio Jim Carrey hay muchas otras frases. Las voy a poner aquí, dame un segundo. Ok, compartir. Muy bien. Dentro de este despertar a la conciencia que tuvo Jim Carrey y dentro de este speech chingoncísimo que le dio una generación muy, muy privilegiada de estudiantes de, creo que se llama Universidad Maharishi, no recuerdo muy bien, pero luego te lo paso, el video completo. Decía esto, me preocupaba, digo, aparte del que te puse ahorita, me preocupaba salir al mundo y hacer algo más grande que yo, hasta que alguien más inteligente que yo me hizo darme cuenta de que no hay nada más grande que yo. Mi alma no está contenida dentro de los límites de mi cuerpo está contenido dentro de lo ilimitado de mi alma, o sea, no soy yo quien está dentro de este cuerpo, no la dicotomía de que yo estoy aquí adentro ocupando esto. Yo soy el todo experimentando la vida a través de un individuo. Otro, no somos los avatares que creamos, no somos las imágenes en el rollo de la película, somos la luz que brilla a través de ese rollo. Todo lo demás es solo humo y espejos, que nos distrae pero que no es realmente convincente. Eso me hace un chingo de ruido, ¿no? O sea, no somos la película que estamos interpretando, somos la conciencia a través de esa película que está experimentando la película. Somos la luz del proyector que avienta la imagen hacia la pantalla de cine. Puedes pasarte toda la vida imaginando fantasmas, preocupándote por el camino hacia el futuro, pero todo lo que siempre habrá es lo que sucede aquí. Y las decisiones que tomamos en este momento, que están basadas o en el amor a la existencia, a vivir, a nosotros mismos y a la interesa del todo, o en el miedo del que hablábamos del ego. Puedo decirte por experiencia, digo, hablando de todo esto de no attachment, no apego, no identificación, no juicio de bien y mal, va muy, muy de la mano con esto. Puedo decirte por experiencia que el efecto que tienes en los demás es la moneda más valiosa que existe, porque todo lo que ganes en la vida se pudrirá y se desmoronará, y todo lo que quedará de ti es lo que había en tu corazón, lo que haces por los demás, el legado que dejas en la vida de los demás. Y eso es todo. ¿Qué te parece? Qué bueno. Sí, y digo, muchos ocultistas, místicos, brujos y gente así piratona dice que estamos viviendo un cambio, ¿no? Una revolución en la conciencia universal y que estamos empezando a entender qué pedo con las preguntas de la existencia misma. No hay que darle tantas vueltas, digo, meterse en el pedo de preguntarse demasiado es nada más escarbarle más profundo al hoyo, ¿no? Creo que lo más importante de analizarnos a nosotros mismos, de analizar el ego y la estructura de nuestra psique, como el mapa que ponía yo, no es tanto identificar las cosas, es decir, esto es esto, esto es esto, esto es entender la parte práctica de cada cosa. ¿Para qué? Para nada más traernos de vuelta al presente y decir, ok, sí tengo que navegar esto, pero la respuesta no es esa. Esa es una herramienta nada más que me debe traer de vuelta a quien soy, de vuelta a lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Ese es el verdadero despertar a la conciencia.